¿Qué tal? Qué gusto en esta fiesta del nacimiento de Juan el Bautista, el mensajero de Dios, el precursor del Redentor, estar leyendo con ustedes la palabra de Dios. Estamos en el libro del Deuteronomio. Como ya tenemos el hábito de leer, ya leemos de 2 en 2 capítulos. Hoy toca capítulo 17 y capítulo 18. Les recuerdo que esta semana estoy insistiendo en la oración que al respirar pronunciamos el santo nombre de Dios. De hecho, les volví a poner el videito para que no se les olvide. Yo creo que es importante que lo tengan muy en cuenta. Bien, vamos a iniciar con el capítulo 17. No sacrificarás a Yahvé tu Dios ganado mayor o menor que tenga cualquier tara o defecto, porque es una abominación para Yahvé tu Dios. Si hay en medio de ti en alguna de las ciudades que Yahvé tu Dios te da un hombre o una mujer que haga lo que es malo a los ojos de Yahvé tu Dios, violando su alianza, que vaya a servir a otros dioses y se postre ante ellos o ante el sol, la luna o todo el ejército de los cielos, cosa que yo no he mandado, y es denunciado a ti, y tú le has tomado declaración y has indagado a fondo, si se comprueba como verdadera la acusación que se ha cometido tal abominación en Israel, sacarás a las puertas de tu ciudad a ese hombre o mujer culpables de esa mala acción y los apedrearás al hombre o a la mujer hasta que mueran. Por declaración de 2 o 3 testigos se podrá ejecutar a un reo de muerte. No se le hará morir por declaración de un solo testigo. La mano de los testigos será la primera que caerá sobre él para darle muerte y luego la mano de todo el pueblo. Así harás desaparecer el mal en medio de ti. Si el caso a juzgar te resulta demasiado difícil, casos de sangre, de pleitos, de lesiones, casos de litigio en tus ciudades, te levantarás y subirás al lugar que elija Yahvé tu Dios y acudirás a los sacerdotes levitas y al juez que entonces esté en funciones. Ellos harán una investigación y te indicarán el fallo de la causa. Tú te ajustarás al fallo que te haya indicado desde ese lugar que elija Yahvé y cuidarás de actuar conforme a cuanto te hayan enseñado. Te ajustarás a las instrucciones que te haya dado y a la sentencia que te dicten. No te desviarás ni a derecha ni a izquierda del fallo que te señalen. Y si un hombre procede insolentemente, no es escuchando al sacerdote que se encuentra ahí al servicio de Yahvé tu Dios, o al juez, ese hombre morirá y tú harás desaparecer el mal de Israel. Así todo el pueblo se enterará y temerá y no actuará más con insolencia. Si cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, la hayas tomado en posesión y habites en ella, dices, querría poner un rey sobre mí todas las naciones del alrededor. Podrás poner sobre ti un rey, el que elija Yahvé tu Dios, de entre los hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo, pero no ha de multiplicar sus caballos ni hará volver al pueblo a Egipto para aumentar su caballería, porque Yahvé les ha dicho no volverán a ir jamás por ese camino. Que no multiplique sus mujeres para que no se descarríe su corazón, que su plata y su oro no lo multiplique demasiado. Cuando suba al trono real deberá escribir para su uso una copia de esta ley, tomándola del libro de los sacerdotes levitas. La llevará consigo, la leerá todos los días de su vida, para aprender a temer a Yahvé su Dios, observando todas las palabras de esta ley y estos preceptos para ponerlos en práctica. Así su corazón no se engreirá sobre sus hermanos y no se desviará de estos mandamientos ni a derecha ni a izquierda. Y así prolongará los días de su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Hasta ahí el capítulo 17. Ahora continuamos con el capítulo 18. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel, comerán de los manjares ofrecidos a Yahvé y de su heredad. No tendrá heredad entre sus hermanos. Yahvé es su heredad, como él lo dijo. Este será el derecho de los sacerdotes sobre el pueblo, sobre aquellos que se ofrezca un sacrificio de ganado mayor o de ganado menor,
Se dará al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Le dará las primicias de tu trigo, de tu mosto y de tu aceite, así como las primicias del esquileo de tu ganado menor. Porque a él le ha elegido Yahvé tu Dios de entre todas las tribus para ejercer su ministerio en el nombre de Yahvé, él y sus hijos para siempre. Si el levita llega de una de tus ciudades de todo Israel donde reside y entra porque lo desea con toda su alma en el lugar que elija Yahvé, oficiará en el nombre de Yahvé, su Dios, como todos sus hermanos levitas que están allí en presencia de Yahvé, comerá una porción igual a la de ellos, aparte de lo que obtenga por la venta de su patrimonio. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Ningún encantador, ni quien consulte espectros adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada. Serás íntegro con Yahvé tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos, adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios no te permite semejante cosa. Yahvé tu Dios te suscitará en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él escucharán. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no volveré a escuchar la voz de Yahvé mi Dios, ni veré más ese gran fuego para no morir. Y Yahvé me dijo a mí: bien, está lo que han dicho. Yo le suscitaré en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si un hombre no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Pero si el profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no le he mandado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón: ¿cómo reconoceremos la palabra que no ha dicho Yahvé? Si el profeta habla en nombre de Yahvé y no sucede ni se cumple la palabra, es que Yahvé no ha dicho tal palabra. El profeta lo ha dicho por presunción. No le tengas miedo. Palabra de Dios. Bien, encontramos 4 detallitos muy importantes. El primero de ellos: los sacrificios que son abominación para Dios. Cuando un sacrificio utiliza animales con defecto, cuando no se realiza correctamente el sacrificio, o incluso el levita o cualquiera puede transgredir la ley o la norma y se quedase con algo que no le corresponde. El apedrear a quienes cometan abominaciones, incluso cuando haya un litigio, los 3 testigos son los primeros que tienen que apedrear. Es una sentencia de muerte. Nos llama mucho la atención a nosotros porque somos una cultura a favor de la vida, aunque muchos hoy quisieran que volviera la pena de muerte en muchas naciones. En algunas que existe, pues parece que sí se frena el mal, pero no se justifica realmente. Y comienza a aparecer para nosotros una expresión: el rey. El rey que tendría que ser servidor, el rey que no tendría que estar haciendo alianzas con otros pueblos para tener sus ganancias. El rey que no estaría multiplicando su fasto, su casa, su oro, su plata, sus joyas, sus bienes, para someter a sus hermanos. El rey que tiene que permanecer ni a derecha ni a izquierda, sino centrado. Y ese sacerdocio que ya venimos insistiendo, el levítico, del pueblo tribal, aquí tengamos en cuenta lo siguiente: son tribus, y los reyes de esas épocas eran reyes tribales, no son como los reyes que nosotros imaginamos o pensamos en determinado momento, sino que además va a aparecer otra figura que ya habíamos oído solamente decir de Moisés, que era profeta de Dios, y que cuando el Espíritu de Dios se dio a los 70 ancianos, profetizaban. Ahora dice directamente Dios que va a ser
surja profetas en su pueblo para cuidar a su pueblo. Y que los profetas tienen que ser siempre los que están a favor de Dios. De hecho, eso significa profemi, el que habla a nombre de Dios. En hebreo se dice el Nabí, el Nabí. Juan el Bautista, de quien celebramos hoy su nacimiento, después de 300 años que no había profetas, es el último de los profetas, porque a partir del bautismo tú y yo somos consagrados como lo más grande de la antigüedad, sacerdotes, profetas y reyes. Bien, aquí seguimos. Mañana nuestra última clase de esta semana. Qué gusto, de verdad qué gusto estar con ustedes. Gracias por su paciencia, por su comprensión.